Los que ya ofrendaron, ya pusieron su diezmo, por favor váyase al libro de Jeremías. Profeta llorón, correcto, así es conocido. Yo me identifico mucho con este profeta, no por lo de profecía, no por la profecía, sino por lo llorón. Amén. Cuando lo tengo listo, me da un fuerte amén. Profeta Jeremías, capítulo 1, verso del 4 al 8. ¿Sí lo encontramos? Y la palabra del Señor será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formases en el vientre, ¿cómo dice? Te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, aquí responde Jeremías: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y él me dijo, aquí responde Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta porción. Señor, que tu Espíritu Santo transforme cada palabra de estos inicuos labios, Señor, y puedan ser transformadas según la necesidad de aquellos que nos están escuchando, ya sea aquí, Señor, presentes, o aquellos que a través de las ondas del internet están conectados, Señor. Habla, Padre Celestial, a nuestros corazones, a cada uno de sus corazones, así como lo hiciste conmigo. En tu nombre oro en acción de gracias. Amén y amén. Mire, el sermón o el mensaje esta noche lo hemos titulado ¿Un corazón de pastor? Es una pregunta, no es una aseveración, es una pregunta. ¿Un corazón de pastor? El domingo pasado nos encontrábamos con mi esposa en un compromiso de familia y ella me hizo una pregunta. Sé que esta pregunta no vino de su corazón, pero yo en el momento le dije, no te lo ha revelado carne ni sangre. Amén. Pero me dijo, ¿te has preguntado alguna vez si tú tenés corazón de pastor? Al principio sentí como que era una baldada de agua helada. Y le voy a explicar por qué. Yo nunca me he creído pastor. Sí me he creído predicador. Es más, si usted revisa una de mis redes sociales, no dice imitador de predicador, porque tampoco me creo predicador. Yo trato de predicar conforme lo hace mi pastor, nuestro pastor general, y algunos pastores o predicadores que yo admiro. Entre ellos está también el pastor Carlos Bautista, que fue uno de mis pastores allá en El Salvador. Y aquí hay consiervos, compañeros míos del colegio de teología, que también admiro el estilo, la forma que predican, y cómo Dios también en algunos casos les utiliza para poder hablar a mi corazón. En el pasado ayuno que tuvimos como iglesia, el tabernáculo de Hollywood, nos dieron el privilegio de compartir durante la jornada de ayuno a un grupo de hermanos, a un grupo de estudiantes del colegio. Incluso la maestra del colegio tuvo el privilegio de predicar, y el primero que inauguró esa jornada de ayuno y oración por las necesidades de nuestra iglesia fue nuestro hermano Ulises Urquilla, a quien el Señor también utilizó para hablarnos en ese momento a nuestras vidas. Cuando mi esposa me pregunta si tengo corazón de pastor, yo enardecía por decirle sí, pero no, porque yo puedo decir hasta misa si usted quiere. Yo puedo decir maravillas de lo que posiblemente en mi mente y en mi corazón haya con respecto a la forma que tiene que tener un pastor, o a las cualidades o características que debe tener un pastor. Y toda la semana, y no le miento, anoche lo platicaba con mi pastor y le decía precisamente como testimonio esto que quiero compartir con ustedes. Y usted me podrá decir, mire, pero un pastor debe tener ciertas características, debe ser pobre, sencillo, vestirse así y acá. Bueno, sí, todas las características o cualidades que usted quiera podría tener ese pastor, o las que usted ha visto según la experiencia de los pastores con los que usted ha tenido la bendición de tener. Pero
cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que tenemos el privilegio de tener un llamado a predicar su palabra desde un púlpito, desde una plataforma que llamamos púlpito, porque todos estamos llamados a predicar la palabra de Dios, con nuestro testimonio, a evangelizar las buenas nuevas de salvación, a compartir esas buenas nuevas con aquellos que no conocen. O sea, ese llamado no es especial, porque eso es un mandato, no es si usted quiere o no quiere. Eso lo dice Mateo 28, verso 19. Ir por las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, parafraseando el versículo. Pero hay personas, o habemos personas, que hemos recibido un llamado específico para compartir las buenas nuevas de salvación desde una perspectiva diferente al llamado común que recibimos todos los cristianos, o todos los que nos llamamos hijos de Dios. Entonces ese llamado especial no es porque las personas sean especial, simple y sencillamente es porque el Señor ha puesto sus ojos y tiene una tarea específica para cada uno de nosotros. Y esa pregunta, si tienes corazón de pastor, ha resonado en mi cabeza. Miren, a las 3 de la mañana un día, y yo estaba diciendo, Señor, confírmame si realmente estoy ilusionándome en querer ser pastor. Y el Señor me llevó a esta cita bíblica que hemos leído, que es en el momento que Jeremías recibe su llamado. Yo quiero compartirle a usted cuándo recibí un llamado. Tenía la edad de 9 años, cuando conocí, por misericordia de Dios, conocí las cosas del Señor. Y mi familia era del abolengo religioso tradicional, y me llevaron a misa. Hasta esa edad de 9 años yo no conocía así de cerca lo que era servirle a Dios. Mi abuelita me llevaba a misa desde muy pequeño, muy chico, y me llevaba a una iglesia ahí en El Salvador, para los que son salvadoreños, que se llamaba Iglesia del Calvario. Bueno, se llama, todavía existe. Cuando terminaba la misa, eso estaba frente al mercado central en San Salvador, afuera del Calvario de esa iglesia estaba como un tiangue, llamémosle así. Ahí había un señor con unas cabras, y después de misa mi abuela me llevaba a tomar leche de cabra, y luego pasábamos por un restaurante en aquella época detrás del Palacio Nacional que se llamaba Tío Coyo, Cafetería Tío Coyo, o Tío Coyo, o sea, Socorro se llamaba la señora dueña quizá, y era la tío Coyo. Y me acuerdo que me encantaba, y yo me desesperaba a esa edad por ir a misa, no por ir a escuchar la palabra de Dios. A esa edad pues no tiene uno conciencia de lo que va o lo que significa un servicio religioso. Yo sabía que después de la misa me iba a tomar un vaso de leche de cabra, me encantaba, y luego íbamos a pasar a comer un sándwich de pollo ahí en esa cafetería Tío Coyo. Luego de ello, eso tenía quizás como 4 a 7 años, cuando cumplí los 9 años, me llevaron a misa en el municipio donde vivíamos en ese momento, Ciudad Delgado, y mi abuela pertenecía a una orden religiosa, a un ministerio religioso que se llamaba Guardia de Honor del Santísimo. Cuando yo oí esa palabra a los 9 años, yo dije, se hizo militar mi abuelita. Créame, yo pensé que mi abuelita se había metido al ejército porque era de Guardia de Honor del Santísimo. Y yo me imaginaba que mi abuelita, cuando me llevase a misa, iba a ir uniformada de militar. Para los que conocen Ciudad Delgado, hay un cuartel cerca de ahí que en ese tiempo era la Guardia Nacional. Entonces en Ciudad Delgado pues el municipio era protegido prácticamente por este cuerpo de seguridad. Entonces mi mente a los 9 años asociaba ese ministerio interno en la Iglesia Católica que se llama Guardia de Honor del Santísimo. Todas iban de blanco con una medalla aquí que tenía como un cáliz, una copa. Entonces, pero yo me imaginaba antes de que mi abuelita me llevase, yo me imaginaba que mi abuelita me iba a llevar y iba a ir con polainas, con arnés y con un fusil y un casco, porque era la Guardia de Honor. Pero no fue así. Entonces conocí las cosas del Señor. Yo no estaba bautizado todavía, y me involucraron a ayudar a misa, lo que se conoce como acólitos o monaguillos. Luego
vino la gran pregunta, bueno, ¿y el niño está bautizado? Y mi abuelita dijo, no, todavía no, porque el papá dice que hasta que cumpla 23 años, porque así dice la Biblia. Mi papá no andaba tan perdido. Pero ellos dijeron, no, hay que bautizarlo, no puede tener el privilegio de ir a misa si no está bautizado. Bueno, y me buscaron padrinos y 2 padrinos de ellos eran sacerdotes. Historia que usted ya más o menos conoce. En una Semana Santa, para los que vienen de Ciabolanco, saben de que el sábado de Gloria hay una vigilia que se espera la resurrección del Señor y toda la cuestión. La misa de resurrección es como a las 5 de la mañana, porque a las 3 de la mañana que resucita el Señor andan los ángeles del farolito avisándole a todos los santos habidos y por haber de que ya resucitó el Señor. Y hay una serie de procesiones, hay una algarabía en el municipio. Entonces yo estaba cansado a la hora de la misa y yo me fui y me senté y me quedé dormido. Pasó la misa, se dieron las 8, las 9, yo estaba dormido en un sillón, sentado y con una sotana roja y un roquete, se llama una cosa blanca que se pone encima, porque esa era la forma de servir en ese momento los monaguillos. Y esto es lo delicado. En ese momento yo sentí una voz que me dijo, Yuri. Y yo me desperté y no había absolutamente nadie. Y esa voz resonaba en mis oídos a esa pequeña edad de 9 años. Con el pasar del tiempo, se me ocurrió a mí que yo quería servirle a Dios y yo quería ser sacerdote. Atendiendo quizás consciente o inconscientemente a esa voz que una vez yo escuché con mi nombre. Y para no hacerle largo el cuento, usted sabe parte de la historia. Crecí, me enamoré, renuncié a querer ser sacerdote porque me gustaban las chicas y me siguen gustando, gracias al Señor. Y uno de mis padrinos me dijo, no, usted le puede servir a Dios no solamente desde la forma como religioso o sacerdote, sino que usted lo puede hacer con su familia, desde la forma secular, desde la sociedad, desde el corazón de la familia, uno le puede seguir sirviendo al Señor. Y me alejé de ese llamado temporalmente, pasaron años, y por cosas de la vida conocí al Señor desde la forma que ahora tengo una relación con Él. Y abrí mi corazón al señorío de Cristo a la edad de 24, 25 años, por ahí, por circunstancias que se dieron en mi vida también. Y conocí al Señor y empecé a ver que ya no era leer la Biblia o leer la palabra de Dios a través de un papelito que se nos daba cuando íbamos a misa, sino que ahora había algo que se llamaba Biblia y que era la palabra de Dios y que estaba compuesta de 66 libros divididos entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y empieza usted a involucrarse y a conocer un mundo fascinante donde puede ver plasmada en letras la voluntad de Dios misma. Pero junto a ello había crecido un deseo en la carne de querer servir a los demás. Pero no, esta vez no era desde la forma bíblica, sino desde la forma que la sociedad pues en ese momento me había implantado. Y me empezó a gustar la política. Y yo quería ser político, yo quería ser diputado, yo quería ser alcalde, quería ser quizás hasta presidente. Pero cuando vi mis limitantes dije no, y hoy dije la regué. Pude haber llegado. Sí, entonces, pero uno no conoce realmente los propósitos que Dios tiene en la vida de uno. Y volviendo a la pregunta que ha hecho eco durante toda esta semana en mi mente y en mi corazón, ¿realmente tengo corazón de pastor? Una noche, no quiero con esto sonar espiritual, pero una noche el Señor me quebrantó. En esta semana me quebrantó a tal grado de que yo decía, Señor, si yo no merezco tal privilegio, cuando empecé a ver las características que ya más adelante voy a compartir con usted, no tengo ni una, por favor no me vaya a equivocar. Y íbamos para el servicio de ayer y le hice remembranza de la pregunta a mi esposa y le digo, ¿te acuerdas que me preguntaste el domingo si tenía corazón de pastor? Aún no tengo la respuesta. Pero una cosa te voy a decir, le dije, no sé si tenga corazón de pastor, pero sí tengo un llamado. Y el llamado es a predicar. Me apasiona predicar.
Aquí no siento el tiempo, yo sé que ustedes se aburren y el ruido en el estómago les hace recordar que ya el tiempo pasó. Y a veces tengo que ver allá las señales del equipo que me están diciendo, ok, ya es hora. Para aquellos que hacemos lo que nos apasiona, no sé, el hermano Ulises también que predica y canta, no se siente el tiempo cuando estás haciendo algo que te fascina, que te apasiona hacer. Y usted igual, el tiempo se va sin querer y usted sabe cuando está viendo la novela y vienen los anuncios y ya terminó, no puede ser, estaba tan interesante el capítulo, porque le gusta, está apasionada, ama lo que está haciendo en ese momento. Aquellas que le gusta cocinar, se va el tiempo y ya llegó el tiempo de servir y la comida no está, pero se nos ha ido todo en la preparación. Nuestra hermana Sonia, que tiene ese don de la cocina, y nuestra hermana Brenda disfruta. A mí me fascina, pero debo estar de ganas de cocinar, para cocinar. Entonces le digo yo a mi esposa anoche, y le digo, fíjate pues que no sé si realmente tenga el corazón de pastor, pero esa respuesta no me la puedo dar yo. Esas respuestas tienen que dar aquellos que están al lado mío, aquellos que conocen, aquellos que saben de qué pata patojeo, decía mi abuelita, aquellos que conocen cuál es mi talón de Aquiles, aquellos que conocen mi carácter, que saben que soy explosivo, que soy de mecha corta, y hay veces que no ando ni mecha y exploté, y a veces las esquirlas de esa explosión le alcanzan a cada uno de aquellos que están a mi lado. Pero el Señor también me dice que el temperamento es parte del llamado. No el mal carácter, no el mal temperamento, el temperamento y el carácter utilizado, porque mire, uno de los explosivos era Pedro. Pedro era tan explosivo que andaba armado. Yo me imagino, aquí tenemos la bendición de tener a nuestro hermano Horacio, que trabaja para una empresa de seguridad y él tiene licencia para andar armado. Yo aquí nunca he venido armado y nunca lo he visto armado, pero él me cuenta que tiene el permiso y usa arma. Entonces, pero imagínese Pedro, que en el momento en que iban a acorralar a nuestro Señor, iban a apresar a nuestro Señor, y él saca la espada y él no iba pues a quitarle la oreja. Él iba a darse, él iba a quitarle la vida. Pero oía una predicación y que con un efecto Matrix se apartó. ¿Quién ha visto la película Matrix? Se agachó y solo el filo de la espada pasó ahí zumbándole la oreja y le cortó la oreja. Pero andaba armado. Ya me imagino aquí que los miembros del equipo que el Señor nos ha provisto anden armados. Van a temblar. Entonces, estoy hablando del mal carácter, o aquellos que tenemos esa parte del mal temperamento. Pero es necesario. Porque para el propósito que Dios tiene para usted y para mí es diferente, pero Él va a poner en práctica, Él va a poner en función ese carácter, ese temperamento que usted tiene, para beneficio de sus propósitos y para beneficio del Evangelio. Yo no quiero alargar más con el testimonio, pero era parte de la introducción para que usted me comprenda que cuando nosotros aceptamos ese llamado del Señor, yo no sé mis consiervos, no sé mis hermanos del equipo de trabajo, no sé usted qué tipo de llamado hizo el Señor a su vida. Pudo haber hecho el llamado de hablar del Señor desde su hogar. Y ese hablar del Señor, la responsabilidad que Dios estaba poniendo en su mano a lo que nosotros le llamamos hijos. Es su responsabilidad guiarlos, dirigirlos en el camino del temor a Él. Porque la palabra nos enseña que el temor es el temor a Jehová es el principio de toda sabiduría. Y hablábamos en el estudio que estamos realizando los jueves del libro de Job, es de que el temor no es miedo. El miedo viene infundado por el castigo, por la represión o cualquier cosa. Pero cuando hablamos de temor, es algo que nos abstenemos de hacer por amor. Yo temo ser infiel porque amo a mi esposa. Y porque ya una vez fui infiel y veo las consecuencias. Entonces hoy soy profeta de consecuencias. Ya sé que si alguien quiere ser infiel y está casado, yo le voy a decir, hey, vas a perder tu hogar. Y no porque sea profeta, sino porque ya lo viví. ¿Sí me explico? Y no es que uno se llene de orgullo, pero si realmente el testimonio de uno va a servir para que otros no cometan los errores, qué bueno. Pero volviendo, cada uno de nosotros tenemos un llamado. Y ese llamado, cuando usted acepta, porque esto no es imposición. Aquí Dios le dice a Jeremías que desde antes que él estuviese en el vientre de su mamá, él ya había fijado sus ojos en él.
y le había dado un propósito a ese llamado. Pero era opción de Jeremías si aceptaba o no. Si aceptaba el desafío, si aceptaba el reto de ir a cumplir ese llamado. Lo iba a cumplir. Pero ¿de quién depende que ese propósito se cumpla a tiempo o se tarde? De nosotros. Dios siempre, ¿y por qué lo digo? Porque tengo el ejemplo de Jonás. Jonás tenía un llamado, tenía un propósito, tenía una misión y él no quiso. Dios le respetó, pero siempre todo lo que hacía iba encauzado a que ese propósito y esa misión se cumpliese en su vida. Dios tiene el poder de levantar otro y que fuera a hacer pero él tenía ese propósito porque quería bendecir por su obediencia a Jonás. Igual Dios tiene ese propósito para nosotros porque nos quiere bendecir por la disposición y por la obediencia que nosotros tengamos hacia ese llamado que le ha puesto en nuestro corazón. Sí. Con eso yo quiero compartir 4 características que el Señor me presentó para mi vida que debo desarrollar en el transcurso de este llamado. ¿Por qué digo transcurso? Porque lógicamente si usted acepta el desafío que Dios pone en sus manos, va a haber un proceso de aprendizaje, un proceso de enseñanza para cumplir los propósitos que Dios tiene en su vida. Algunos han tardado 80 años, otros han tardado más, otros en menos tiempo. Depende de la disposición que yo ponga a ese llamado y aprender de las circunstancias que el Señor, al desierto que el Señor me someta para desarrollar esas habilidades y destrezas. O desarrollar esos dones que va a poner el Señor para que yo pueda cumplir su propósito. Si el propósito de Dios en mi vida es que yo pastoree una iglesia, Él me va a dar las características y va a permitir que las desarrolle, pero no me va a dar las características por arte de magia. No es un genio que va a salir de una lámpara mágica y va a decir, aquí te voy a cumplir 3 deseos. No es así, Dios no funciona así. Discúlpeme, si esa es la imagen de Dios, está equivocado. Dios va primero a probar nuestro corazón, porque de ahí emana nuestros sentimientos, de ahí viene la vida, de ahí viene a donde está tu corazón, ahí están donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Aquellos que tenemos el amor a lo material. Entonces, número 1, lo que el Señor compartió y quiero compartirlo con ustedes, valga la redundancia, el Señor me dio estas características, yo he llegado a la conclusión que no las tengo. Primero, número 1, humildad. Reconociendo voluntariamente cuando le fallamos a Dios. Acompáñeme a 2 de Samuel 12:7. En el contexto, mientras usted lo busca, David ha sido infiel y ha sido un criminal. Ha matado al esposo de la mujer que él fincó sus ojos en ella. Entonces el capitán o general Urías, en este momento el pueblo está en guerra y él ya se fijó, la vio que se estaba bañando, la deseó, quiso estar con ella, estuvo con ella, la embarazó, y en el momento que esta mujer está embarazada, él lo que hace, planifica en su corazón, maquina en su corazón, deshacerse del general Urías y lo manda, le da instrucciones a los que estaban arriba de él de ponerlo adelante de la guerra, para que los filisteos, en este caso, si no me equivoco, lo matasen. Y cumplido el deseo. Así fue. Y el mismo Urías llevó esa carta. Primero lo embriagaron para ver. Y este hombre era tan fiel a David que él no quería embriagarse. Dijo, no es lógico, no es justo que yo me esté disfrutando aquí del vino, pero mis soldados están allá peleando en el frente. Y él luchó porque hacer el deseo de David, de su rey David. Y David mismo le da las cartas para que se las lleve a su superior y que pueda ser puesto al frente de la batalla. ¿Encontraron la cita? 12:7. Cuando él le ha quitado la mujer a Urías, es confrontado por el profeta Natán. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquí aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Cuando es confrontado, porque le da una historia, el profeta le dice, mira, había un hombre que tenía muchas ovejas y había uno que solo tenía uno.
Pero el hombre que tenía muchas ovejas fue visitado, tuvo al primo que lo vino a visitar, vino el líder de alabanza y lo visitó. Entonces no le quitó una ovejita de las que él tenía, sino que le quitó una, el único que tenía él. Ay, entonces después que le cuenta la historia, David reacciona y dice, ese debe de pagar con su propia vida. Entonces aquí el profeta le dice, ese hombre eres tú, que le quitaste la mujer al capitán Urias, o al general Urias. Entonces, la humildad de reconocer cuando fallamos, sobre todo cuando le fallamos a Dios. Él no se justificó, él no dijo, sí, es que la vi que se estaba bañando, pero ella tuvo la culpa porque se bañó desnuda, y yo desde el ¿cómo se llama? El balcón de mi residencia la vi que ella se estaba bañando. Jamás se justificó, jamás le echó la culpa a ella. Vino y reconoció con humildad que él había fallado. Entonces, cuando tenemos un llamado del Señor, primer elemento, dijimos humildad. La humildad es indispensable. Y la humildad no lo asocia a usted con andar mal vestido, con andar sin bañarse, con no cortarse el pelo, o andar sin lavarse la boca. No, eso no es humildad, eso es falta de higiene. La humildad es saber reconocer en el momento justo cuando la regamos, cuando cometemos un error, cuando le fallamos a Dios. No tratar de justificarnos por qué se hizo, por qué se faltó. Número 2, disposición. Todo llamado, se me sale el ruso, ¿se fija? Todo llamado requiere de disposición. Si no hay disposición en nuestro corazón por obedecer, no sirve el llamado. Váyase a... No se vaya de aquí, sino que busque Isaías 6:8. Esta situación, mientras usted busca Isaías 6:8, lo ubico en el contexto de la historia. Isaías está conversando con Dios y Dios está preocupado porque necesita enviar mensajeros, necesita enviar evangelistas, necesita enviar predicadores, pero no hay disposición en aquellos que están escuchando. Entonces Isaías dice, bueno, heme aquí, envíame a mí. Entonces en su corazón había disposición por obedecer la voluntad de Dios, disposición por ir a donde Dios lo mandase, porque no estaba diciéndole, mira, vas a ir a la esquina. Él tenía que moverse geográficamente, y esa es la disposición que debe haber en cada uno de nuestros corazones. Tal vez el Señor no le está diciendo a usted aquí en casa de oración, tal vez le está hablando a aquellos que nos están sintonizando a través de nuestra transmisión. Él quiere disposición, primero humildad, ya lo vimos cómo reaccionó David ante la confrontación con el pecado, no se justificó. Ahora la disposición, aquí dice, ¿lo tiene listo? Espere que yo no. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí, aquí habla ¿cómo se llama? Isaías. Heme aquí, envíame a mí. ¿Tenía el poder Dios de tocar el corazón de otro para que fuese? Claro. Pero Dios estaba probando el corazón de Isaías. Dios estaba poniendo a prueba el corazón de Isaías. Muchas veces nosotros oímos, hablo por mí, oímos la necesidad que puede haber en la iglesia, habla el pastor y dice, tengo necesidad, y yo me hago el oído sordos. Me falta disposición. No para obedecer la voluntad de mi pastor, para obedecerle a Dios, porque Dios me puede estar probando a través de él. No nos vayamos tan lejos. ¿Usted tiene disposición para ir a predicar? ¿Tiene disposición para invitar a las actividades que hacemos con fines evangelísticos a los que no conocen del Señor? ¿Hay disposición en su corazón? ¿Puede decir usted, heme aquí, envíame a mí, yo voy a invitar a la fulana que sé que no conoce del Señor? Esto me lo dijo Dios a mí, pero yo quiero compartirlo con usted. No quiero que el sablazo me caiga solo a mí. Ve que somos equipo. A ver, somos todos. Número 3. Amor a Dios. Y es que el amor, cuando nosotros amamos a Dios, no debe ser del diente al labio. Ay, Señor, yo cómo te amo. Cuando estamos necesitados de un milagro. Pero cuando hay bonanza, cuando todo va bien,
Pensamos que lo que tenemos, la solvencia económica, la solvencia moral, tenemos tranquilidad, bonanza en nuestra vida. Pensamos que es gracias a nosotros, a nuestro esfuerzo. Pensamos que es gracias a la habilidad que tenemos para cocinar, la habilidad que tenemos para trabajar, porque somos profesionales en determinada área. Y pensamos que esa bonanza viene de ahí. Oh, mira, tengo buenos hijos, tengo buena casa, tengo buen carro. Gracias al esfuerzo, trabajo 28 horas diarias. No sé de dónde saca las otras 4, pero trabaja 28 horas. Y lo poco que está ganando un día se le va a ir en salud, se le va a ir en hospitales, se le va a ir en doctores. Porque ha caído en el afán. Pero eso no es muestra de que usted ame a Dios. Está poniendo en segundo plano a Dios. Está poniendo en prioridad, no la primera, sino que quizás en la quinta prioridad en su vida, a Dios. Y con esto no quiero sonar terrorista espiritual, que le voy a decir, si usted no se congrega, va a venir maldición a su vida. Quizás si usted deja de congregarse el resto de su vida, sí. Pero porque usted un día trabaje y no pueda, porque sus horarios no le dieron espacio para ir a congregarse, pero usted tiene intimidad con el Señor, usted busca en la madrugada o cualquier hora, busca tener intimidad con el Señor, busca su presencia, lee su palabra, no espera que se dé el sábado para venir a leerla aquí y sacudirle el polvo durante toda la semana que no la tocó. Eso es lo que el Señor está diciendo, amarla a Dios. Y en amar a Dios busque Éxodo 33:15. Amar a Dios también lleva implícito caminar junto a Él. Saber de que las cosas no las voy a lograr con mis esfuerzos propios, con mis fuerzas naturales. Las voy a lograr si Dios está a mi lado. Yo voy a poder tener hijos ejemplares si no dependo de la habilidad que yo tenga para educarlos, sino que yo los ponga en las manos del Señor, yo se los ofrezca a Él, para que sea Él a través de su Santo Espíritu que me dé la guianza para poderlos guiar yo a ellos. Pero si yo no vivo la palabra, ¿cómo voy a poder decirle a mi hijo que la viva? Si yo no me congrego, ¿cómo le voy a exigir a mi hijo que se congregue? Si yo no leo la Biblia, ¿cómo le voy a exigir a mi hijo que lea la Biblia? Y le voy a delegar esa responsabilidad a la iglesia o a la escuela. No, la responsabilidad de guiar a los hijos es nuestra. Como papás, es el primer ministerio que Dios pone en nuestras manos. Entonces el amor es saber de que yo voy a cumplir un propósito, una meta, voy a cumplir una misión en la vida, no por mi habilidad, sino porque yo me voy a tomar de la mano del Señor para cumplirla. Sabiendo que yo no tengo las fuerzas necesarias, no tengo el conocimiento necesario, pero la palabra me enseña que yo tengo la mente de Cristo desde que abro mi corazón a su señorío. Entonces voy a tener la sabiduría si yo temo a Jehová, porque es el principio. Pero si yo no le tengo temor con mis hechos, con mis actos, con mis palabras, no le temo a Dios, entonces no voy a pretender decir que yo amo a Dios. Si yo ignoro la necesidad de mi prójimo, no voy a pretender decir que amo a Dios. Acompáñenme, Éxodo 33:15. Aquí, mientras lo busca, Moisés recibe una misión específica, un propósito específico que es liberar al pueblo. Aquí prácticamente Moisés recibe la orden oficial de sacar al pueblo de esclavitud y conducirlo a una tierra prometida. Pero Moisés reconoce, y esta parte ya no es pretexto, esta vez él reconoce que él no puede hacerlo solo. Allá al principio, cuando iba a ir a Faraón, sí le puso pretexto, porque aunque había sido formado junto a los príncipes de Egipto, pero él sabía de que él tenía temor. Y él dijo, yo soy tartamudo, y pues bueno, te voy a poner a Aarón, a tu hermano, para que él hable en vez de vos. Y nunca habló Aarón, siempre habló Moisés. Pero aquí te habla de la zarza. Recibe el llamado para liberar a ese pueblo, conducirlo a través del desierto, desarrollar ciertas destrezas y habilidades en ese desierto, porque venían de una vida de esclavo de 430 años. No venían de ser pueblo independiente o soberano, no se podían defender solos. Ellos estaban acostumbrados a hacer ladrillos con paja para construir las pirámides. Entonces aquí le dice Moisés, ok, ¿ya lo oyó? Éxodo 33:15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén.
¿Cuántos aceptan el reto del Señor sabiendo que por nuestras fuerzas propias no vamos a poder hacer nada en lo absoluto? Gloria a Dios. Es la presencia de Jehová fluyendo a través nuestro. Bendito sea Dios. Tengo un mensaje que prediqué ya hace días. Se llama extensiones del poder. Porque no es que nosotros como cristianos, como creyentes, tengamos el poder por nuestra propia voluntad. Es el poder de Dios fluyendo a través nuestro para bendecir a otro, curar a otro, sanar a otro, proveerle a otro. No somos nosotros independientes de ese poder. Gloria a Cristo. ¿Sí me doy a entender? Como que tenemos estas luces, pero estas luces no pueden alumbrar si no van conectadas a una extensión y eso a una fuente de corriente, de energía eléctrica. Nosotros somos esas extensiones del poder de Dios. Nosotros ya hacemos posible que un enfermo sane y que el poder sanador de Dios fluya a través de nosotros, no por nuestra fuerza, sino porque nosotros nos hemos entregado en oración, hemos intercedido en oración y el poder de Dios ha fluido a través nuestro. Gloria a Dios. Pero nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada en lo absoluto. Y Moisés sabía eso. Por eso Moisés le dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Porque él en su propia opinión podía llevarlos al fracaso, a la muerte, a ser presa de las fieras en el desierto. Y nosotros hemos atravesado desiertos en cualquier área de nuestra vida, pero Dios no nos ha dejado solos. Y ese desierto ha sido necesario para que usted y yo desarrollemos dependencia absoluta de Dios, desarrollemos esa confianza en Él. Entonces el amor de Dios es otra de las características que deben, iba a decir caracterizar, pero eso suena cacofonía, ¿cómo se llama? Pero es una de las cualidades, esa característica debe ser una de las cualidades que distinguen a un pastor, a un siervo de Dios. Le repito, cuando el Señor me dio esta característica, hey hermanos, estoy lejos de tenerlas. Estoy lejos de tenerlas. Pero el Señor también me dijo que esas no aparecen como arte de magia. Tengo 2 años de haber egresado del colegio de teología. Tenemos 2 años de estar con la casa de oración. Tengo el privilegio de ser junto con nuestro maestro de música en el colegio, ser facilitadores de ese proceso de enseñanza. Y créanme, no me siento digno de serlo. Pero cuando sé que esto no es de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia, Señor, heme aquí. Si tu presencia no va conmigo, le he dicho muchas veces al Señor, no me des tal privilegio. Si no vas a tener el respaldo tuyo, lo que vamos a iniciar, Señor, no la des. Porque por nuestra propia fuerza vamos directo al fracaso. Y qué bueno que solo uno fuese fracasado, pero tenemos un equipo de trabajo y ya los 8 que somos ya fracasados, ¿no? Se vuelve una ¿cómo se dice el plural de fracaso? ¿Alguien que me ayude? Catástrofe, bueno. No, pero el verbo fracar, no conjugado, sino fracaso en general. Debería ser fraquencia o algo así, bueno. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión en nuestro llamado. Yo lo estoy viendo desde mi perspectiva como predicador, como disque pastor. Yo no voy a usar cuasi, o aquí eso no es. Eso no existe, el cuasi no existe. O sea, o somos o no somos. Y un pastor no es pastor por 2 cosas. Primero, si no es respaldado por Dios, si no lo ha llamado Dios, entonces es metido, como decía nuestro pastor fundador. Y la otra es si no ha sido ordenado y si no tiene un ministerio. Y ese ordenamiento viene porque es la sucesión apostólica, la imposición de manos. Entonces, allí no se puede decir pastor. Pero ya cuando le imponen manos, ya es pastor, aunque solo tenga 4 personas. Pero está pastoreando 4 ovejitas. Hay un libro precioso que se llama Oliendo a Pastor, me parece. Oliendo a Oveja, perdón. Oliendo a Oveja. Oliendo a Pastor, güey. A ver cómo huelen los pastores, güey. Asumiendo que se echan perfume, a ver cómo huelen. Bueno, la cuestión es de que oliendo a oveja.
Y un pastor que pastorea ovejas, esos animalitos tímidos, una ovejita no toma agua turbia, no toma agua, mejor se muere de sed, pero no toma agua turbia, agua sucia, no lo hace. La oveja conoce la voz de su pastor, el silbido de su pastor, y corre y se reúne en el rebaño y va oyendo y va siguiendo esa voz. Por eso es que el Señor compara: yo soy el pastor de pastores. El Jehová es mi pastor, dice el salmista, dice David, nada me faltará. Hacia dulces prados me llevará y me pastoreará, confortará mi alma. Pero el pastor también lleva un cayado y una vara. Y la vara no es para sobarla, es para darle, porque hay ovejas que se quieren saltar los linderos, se quieren saltar los cercos, se quieren ir saltando y no saben si cuando salten van a caer en el hocico ¿sí sabe lo que es hocico? La boca de un lobo, pues. Entonces, para que no se la come el lobo, ¿qué hace el pastor? Con esa vara le da. Y cuando la oveja está al borde del precipicio, con el cayado, y callado no es porque hace silencio, sino que así se llama. Vaya usted a saber por qué. Entonces es como un ganchito. Entonces, para no asustarla con su presencia, él extiende el cayado, la ala, pone el cayado en el cuello y la ala para que no se vaya al precipicio, para que no se muera. Entonces la función del pastor también es corregir, la función del pastor también es exhortar, también es curar las heridas de la oveja. Esa es la función del pastor. Entonces, si entendemos qué es el amor a Dios, el amor a Dios no solamente se refleja porque usted esté sentado aquí, porque agarre la Biblia y se la ponga bajo el brazo o en la axila. El amor de Dios también se refleja cuando usted se preocupa por la necesidad del prójimo. O sea, si no ama al prójimo que lo ve, imagínese a Dios que no lo ve, que no lo vemos, pero sí sabemos que existe, sí le sentimos su presencia. Entonces, el amor de Dios va unido a todo eso. Cuarta característica, acompáñenme a Mateo 20, y con esto quiero cerrar, por eso lo dejé de último. El servicio a los demás. ¿Y qué mejor ejemplo? Mateo 20, ¿qué? ¿Solo? 20, 25 al 26. Este es el mejor ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor ejemplo de servir. Un pastor no viene a una iglesia a ser servido. Un pastor predica con el ejemplo. Un pastor debe predicar con el ejemplo. Un pastor debe servir a los demás. ¿Y cómo? Estar pendiente de sus necesidades espirituales. El pastor debe sentir carga. Dice Pablo, carga me es impuesta. Cuando hay necesidad en los demás. Cuando aquellos que no conocen del Señor se están yendo al infierno y el predicador y el pastor está feliz. No puede haber tranquilidad en el corazón de un pastor cuando hay almas yéndose al infierno. Aleluya. Esa es otra de las características. El servir. ¿Lo encontró? Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros, ¿entre quiénes? Entre los discípulos, entre los creyentes, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esta característica creo que es la que debe culminar. Hay muchas otras, pero yo saqué estas 4. Me quedé con estas 4. Aleluya. El servicio es indispensable en la figura de un pastor. Bendito sea. El servicio es indispensable en la figura de un evangelista. Aleluya. La figura es indispensable en la figura de un pastor o un apóstol. Gloria a Dios. El servicio es indispensable en la figura de un predicador. Un predicador no puede venir solo a pararse y no servir, aunque se tropiece. Un predicador no solo puede limitarse a hacer esas funciones externas. Hay funciones internas, que es la de interceder en oración por aquellos que están necesitando oración. Debe dolerle el alma con aquellos que les duele el alma. Debe llorar con los que lloran, dice la palabra. Reír con los que ríen.
Aquí hemos pasado momentos difíciles. Hemos perdido, hemos graduado personas, hermanos que se han ido a la presencia del Señor. Y nos ha dolido, nos ha dolido. Gente que inició esta casa de oración, nuestra hermana Amparo, nos dolió cuando el Señor se la llevó. Gloria a Cristo. No porque se la llevase, sino por la forma en que se sucedió. No nos esperábamos eso. Recientemente se nos fue nuestra hermana Juanita. Estaba mi hija aquí de visita. Y ella tuvo que dar, ¿cómo se llama, hermana? Cuando se dan los CPR. CPR, o sea, esos primeros auxilios. Y ella procedió, junto con mi esposa, a efectuar eso. Llamaron al 911, pero cuando el Señor ya tiene la fecha, la hora, el día, no hay vuelta para atrás. Qué bueno que era cristiana y sabemos que ella está en la presencia del Señor. Pero en la carne se siente, se duele. Y le decía yo al pastor cuando aceptamos el reto de la casa de oración: ¿por qué aquí en la casa de oración, aquí en este edificio? Yo no lo podía concebir, o sea, desde la carne, desde mi inexperiencia, desde mi falta de confianza, mi falta de fe quizás. No podía concebir venir a un edificio de adultos mayores y abrir una obra. Y él me dijo: nosotros estamos acostumbrados a presentar el plan de salvación con los niños, los jóvenes, y trabajamos en esas áreas, para que a través de ellos puedan venir sus papás y sus abuelos. Usted tiene el reto, me dijo, de hacer lo contrario. A través de los abuelos, llegar a los nietos y a los hijos quizás. Gloria a Dios. Y tengo la solvencia después de 2 años de decir: lo estamos haciendo. Como decía el eslogan de un candidato presidencial. Y ahora puedo entender que durante este proceso que yo digo está iniciando, el Señor ha ido trabajando algunas de estas cualidades. Y ahora que lo tengo claro, sé que debo dedicarle mayor parte de mi esfuerzo a desarrollar o a permitir que el Espíritu Santo de Dios desarrolle esas cualidades o esas características en mi vida, en mi llamamiento. Yo no sé realmente qué llamado ha tenido usted en su vida. Si es del que es profesional en su área, el que tiene una empresa, sus empleados, ¿cómo los está usted influyendo para que los propósitos de Dios en la vida de ellos también a través suyo se puedan cumplir? Si usted está trabajando, está dejando en buen predicado su trabajo como empleado. Gente dice: vamos a seguir contratando cristianos porque los cristianos son responsables, son honestos. Si usted lo está haciendo, gloria a Dios. Si no, evalúe esa parte. Que el Señor trabaje también estas características en su vida. Y esto no es cuestión de edad. Esto es cuestión de disposición. Gloria a Dios. Si usted se va a la Biblia y ve cada uno de los que recibieron un llamado, no estaban jovencitos. El más joven tenía mi edad. 40 años. Moisés recibió su llamado a los 40 años. Y a los 80 estaba liberando el pueblo. Estaba conquistando, se estaba convirtiendo en conquistador. Y así podemos citar la vida de muchos. Amén. Entonces la edad no es pretexto. Es la disposición de nuestro corazón. Gloria a Dios. Recapitulando, como dice el GPS, primera característica que el predicador, el pastor debe desarrollar para tener un corazón de pastor es la humildad. Segundo es la disposición a ese llamado, disposición a decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. El amor a Él. Y sobre todo el servicio a los demás. En mi mente dio vueltas y vueltas, revoloteó y voló y volvió a revolotear esa pregunta que me hizo mi esposa. ¿Realmente te has puesto a preguntar si tenés corazón de pastor? Y hemos pasado momentos difíciles, como familia, en mi vida personal, como casa de oración, como encargado de esta casa de oración, Como discípulo también. como discípulo también, ¿Cómo está nuestro corazón? como líder. Exacto, cómo está nuestro corazón. Como miembros de la casa de oración, cómo está nuestro corazón. Y hemos puesto en perspectiva a partir del estudio de Job que estamos llevando los jueves a las 7 de la noche. Le invito a que se incorpore. Ya varias hermanas están en este estudio y hemos visto. Decía el jueves una hermana: mire, yo he leído la Biblia como 2 veces.
pero jamás me había puesto a pensar, a discernir el libro de Job. Y qué precioso, y ella nos compartió su mensaje ese día, porque los que nos reunimos nos turnamos en el estudio del libro. Gloria a Dios. Y el que tiene dudas, pues ahí estamos nosotros apoyando, los que somos parte del equipo de trabajo. Pero se ve el interés, porque no es lo mismo que usted venga, se siente y escuche, que usted lea previamente a ese día, usted lea previamente el capítulo que nos toca estudiar y usted anote sus dudas, qué significa esta palabra. Hemos sacado un montón de dudas. Gloria a Dios. Que en la lectura diaria de este libro, que los que están siguiéndolo, les ha quedado esa duda. Sí. Y esa es parte del aprendizaje, esa es parte de querer saber más de Dios, volver a nuestro primer amor. Así cuando usted abrió su corazón, y yo lo recordé, cuando el Señor me llamó, que yo escuché mi nombre, y yo conocí, años después conocí, abrí mi corazón al Señor y Cristo, y aprendí que había una Biblia, y yo escudriñaba la Biblia, buscaba, yo me devoraba un libro, y yo quería saber que no podía dejarlo en capítulo, en pausa. Yo quería saber qué había pasado con Jonás. ¿Por qué Jonás no quiso aceptar? Yo lo hubiera aceptado, sí, pero él tenía su posición, pues, no sé, su nacionalismo, dicen unos por ahí, Gloria a Dios. porque iba a predicarle salvación a los que eran enemigos del pueblo de Israel. Pero todo eso se vive. Pero la pregunta, para ir concluyendo, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Hay disposición? ¿Hay voluntad? ¿Hay esa ganas de dejar que el Espíritu obre esa transformación en nosotros? Gloria a Cristo. ¿Hay el deseo realmente por hacer la voluntad de Dios, aún a pesar de nuestras enfermedades, aún a pesar de nuestra edad, aún a pesar de nuestra posición Gloria a Dios. social, migratoria, económica? Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Para el que cree todo le es posible. Pero para el que tiene disposición, Dios le va a abrir puertas Gloria a Dios. Así es. para que se cumplan los propósitos. Y Dios en cada llamado, Él lo que está haciendo es probando nuestro corazón. Si no ese amor, Señor, yo te amo, Señor, te alabo, Señor, te adoro, no va del diente al labio. Tiene que nacer del corazón. Amén. Los frutos. Frutos del Espíritu. Pero si no hay esos cambios, no hay frutos, entonces ¿dónde está el amor? Gloria a Dios. ¿Dónde está la disposición? ¿Dónde está la humildad? Aleluya. Así que mi hermano, cerramos con esto. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Alabados a Dios. Depende de nuestra disposición, de nuestra humildad, de nuestro amor por Él y de nuestro servicio a los demás, que ese propósito y ese llamado se va a cumplir en nuestra vida. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gloria a Dios. Amadísimo Padre, te damos las gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, Señor. Sé que hablaste fuertemente a mi vida, Señor. Ahora que estamos por tener cambios, Señor, radicales, estructurales en nuestra vida ministerial, en nuestra vida personal, en nuestra vida como casa de oración, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú fluyendo a través de nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo recordándonos cada momento la humildad, la disposición a hacer tu voluntad, el amor a ti, Señor, sabiendo que nosotros sin ti nada somos. Y sobre todo, Padre Celestial, el servicio a los demás, que es una de las características, Señor, de nuestra organización, uno de los pilares, Señor, en los que está fundamentado, Señor, el tabernáculo bíblico bautista. Servicio a los demás. No puede ser congruente, Señor, presentar el Evangelio si no lleva implícito el servir a los demás, el interesarnos, Señor, por sus necesidades físicas, básicas, Padre Celestial, en la medida de lo posible. Cuando tenemos que dar hasta que nos duela, Señor, dar tiempo, oración, dar desde la perspectiva económica, quizás, Señor, hasta que nos duela. Dar un consejo, Señor, basado no en mi experiencia, sino en lo que dice tu palabra. Este mensaje, el Señor ha hablado a mi vida y yo he querido compartirlo con usted.
No sé qué Dios ha puesto en su corazón. Desconozco, usted que nos sintoniza a través de nuestra transmisión, desconozco realmente qué esté atravesando. Pero que hay un llamado en su vida, lo hay. Se lo puedo asegurar. Hay un llamado desde la perspectiva de la familia, desde la perspectiva laboral. Donde usted trabaja, tiene que compartir de las buenas nuevas de salvación. Es un mandato. Allá en Mateo 28:19 nos dice ir por el mundo y hacer discípulos. Usted me podrá decir, predicador, pero yo no sé de Biblia. Pero usted sabe que Dios ha obrado, usted conoce el poder de Dios, el Señor ha hecho milagros en su vida. Y si usted aún no ha entrado en esta dimensión de bendición, le invito a que lo haga. Aleluya. Esto no se trata de cambiar de religión, de cambiar de iglesia. Esto se trata de tener la seguridad de nuestra salvación y nuestra vida eterna. ¿Y cómo puedo lograrlo? Podrá preguntarse usted. Simple y sencillamente con una pequeña pero muy poderosa oración. Esta oración cambia su eternidad, Gloria a Dios. cambia su futuro. Le invito a que repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy. Abro las puertas de mi corazón para que tú entres y reines en él. Reconozco que soy pecador, que te he fallado con pensamiento, con aquellos pecados que he cometido, Señor, de comisión, y aquellos de omisión, que aún sabiendo que son pecados, los he cometido deliberadamente. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gloria a Dios. Y que esta noche mi nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, Gloria a Dios. Aleluya. para que cuando yo muera o tú vengas por mí, vaya directamente a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido, le felicitamos. Bienvenido a la familia de Cristo. Somos Casa de Oración Silmar. Nos congregamos todos los sábados a las 6 de la tarde. Aleluya. Si por un motivo usted no puede visitarnos, le invitamos a que sintonice nuestra transmisión completamente en vivo a través de nuestra plataforma web. O si no, busque una iglesia donde se predique la sana doctrina. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pida en oración al Espíritu Santo que le guíe a esa iglesia. Sí, amén. A nosotros nos encantaría tenerle presente con nosotros. Pero es nuestra oración que el Señor le bendiga. Sí, amén. Y para los que estamos aquí, hasta aquí llegamos. Nuestro servicio no se mueva, aún hay más como cada sábado. Y les esperamos el próximo sábado a la misma hora y en la misma presencia. Amén. En el mismo lugar. Amén.